es el momento. Aquí inicia. Desde la azotea, el podcast. Eso es el podcast de Juan Carlos Solano. Muy buenas tardes, estimado oyente. Estamos en un episodio más, una entrevista más de Desde la Azotea. Hoy tenemos un episodio muy especial. Tenemos dos invitados, grandes invitados. Quiero presentarles a estos dos grandes profesionales que tenemos en el país: Montserrat Rojas Madrigal, y también tenemos a Pablo Barquero Morís. Quiero que se presenten, que le cuenten al oyente, ustedes mismos, de qué vamos a hablar el día de hoy. A ver. Bueno, estaremos presentando generalidades sobre el Sanatorio Durán, cosas interesantes, históricas. Tal vez logremos desmentir algunas leyendas urbanas que siempre rondan a este inmueble, ¿verdad? Tan valioso. Y no sé, proyectarles tal vez la duda para investigar un poco más, para que otras personas quieran también involucrarse con este sitio, para que todos logramos aprender más sobre el lugar, porque nosotros tenemos como algunas bases, pero yo creo que eso le falta investigación para el rato. Yo considero eso. Qué importante esto que dices, ¿verdad? O sea, es un tema de no acabar. O sea, hoy hablaremos muchas cosas, pero no es que estamos dando una perspectiva, ¿verdad? Ya concluyente de hasta aquí, ¿verdad? Es solo esto. No es eso. Hay más. Pablo. Mi parte, para complementar lo que dice Montserrat, creo que de lo que hablaremos y le sumaremos hoy es generar esa semilla para que todas las personas que escuchen, no solo quienes ya aman al sanatorio, lo amen más, quienes no lo conocen, comiencen a descifrarlo y a visualizarlo desde una perspectiva más allá de, como decía Montserrat, de la típica leyenda urbana que también es interesante investigar, no se niega, pero que a veces dejan cerrado muchos lugares históricos, como el caso de esta edificación, de este complejo edilicio tan maravilloso. Entonces, vendremos a poder ayudar a brindar nuestro granito de arena para que todo el mundo, todas las personas que escuchen, nos acompañen luego a seguir investigando sobre el lugar. Maravilloso. Lo cotidiano desde un centro de excelencia en salud, el caso del Sanatorio Carlos Durán Cartín, en Cartago, Costa Rica, una aproximación desde la arqueología histórica. Una investigación en la cual ustedes fueron partícipes, fueron sujetos principales, ¿verdad? Estos promotores, autores. Por favor, cuéntenos, ¿cómo es que nace las ganas, ¿verdad?, de querer investigar sobre el Sanatorio Carlos Durán Cartín? Bueno, nosotros empezamos esta investigación más o menos en el 2008, como parte de un programa, de un curso, ¿verdad?, que llevamos más bien lo llevé yo con la profesora Gloria Rea, que es arqueóloga, y es una de las iniciadoras tal vez del movimiento de la arqueología histórica en Costa Rica. Entonces, el curso era justamente eso, de arqueología histórica. Entonces había que investigar algo relacionado, algún edificio, alguna fábrica, alguna cuestión así. Claro. Y entonces yo empecé con una compañera ahí y empezamos a entrarle a esto, porque es bien complicado, ¿verdad? Fue difícil entrarle, porque estaba ese edificio ahí solo en Cartago. Y empezamos a investigar y nadie sabía nada, o sea, todo el mundo hablaba de fantasmas. Llegamos a visitarlo y en realidad estaba muy, muy maltratado, el lugar estaba muy maltratado, no había como muchas fuentes y yo creo que aún hoy falta mucha información, ¿verdad? Sigue siendo como lo mismo, o sea, las mismas fuentes que nosotros encontramos están ahora, digamos, no hay como mucha investigación nueva. Posteriormente, para el año 2009, ya estábamos en licenciatura y entonces escogimos continuar ese tema como proyecto final de graduación. ¿Qué?
Y ahí fue cuando le empezamos a dar el giro, ¿verdad? Y metimos a dos antropólogos sociales. Uno de ellos era Pablo y otra compañera más, para hacer como algo más global. Porque la parte de arqueología se queda corta en algunas cosas con relación al sanatorio. Claro. Y bueno, también Floria Herrera participó ahí, y ya tuvimos ayuda de otros profesores que nos dieron una visión mucho más amplia. Estuvo Félix Barbosa, Félix Barbosa, que él es historiador, y entonces nos ayudó un montón en la parte de historia. Y doña Ana Arias, que ella es arqueóloga también, y bueno, ella fue un pilar, digamos, en la investigación. Y de hecho, me parece que en ese artículo que se tiene, ella es una de nuestras coautoras, ¿verdad? Ajá. Ajá. Ella sí, siempre ha sido un pilar, y ella ha continuado mucho en el rescate del sanatorio y la revalorización y todo eso. Y yo creo que por ahí fue que empezamos. No sé. Por ahí comenzó a apuntar, ¿verdad? Esto de vamos a irnos por el sanatorio Durán, que mucha gente, usted lo mencionó ahorita, y creo que ahorita lo conversamos más profundamente, la gente lo asocia más que todo un lugar, un sitio histórico, más bien casi que hasta místico, paranormal, ¿verdad? Mucha gente lo tiende a asociar con esto, dice, uy, no, ahí donde asustan, ahí es donde... y a veces más bien esto, a veces en vez de ayudar, ¿verdad? O no sé, ustedes me van a corregir, más bien no ha contribuido mucho, ¿verdad? Al rescate de la edificación, del sitio como tal. Pero bueno, ahí vamos a ir ya ahondando en eso. Ok, se deciden, vamos a hacer la investigación, dicen ustedes, pueden conjuntar un gran equipo para poder hacer el abordaje. Y bueno, una vez entrado ya en el tema, ¿qué comienzan a encontrar? ¿Qué comienzan a hallar que contrasta la información que tal vez desde un principio ya habían oído, habían escuchado, estas generalidades que comienzan a encontrar de este sitio y que son bastante significativas, que pueden contarnos en este momento acá? Generalidades es bien difícil. Imagínense Claro. que solo hacer la investigación, digamos, fue algo súper interesante y súper, ¿cómo decir?, satisfactorio. Fue muy satisfactorio porque de pasar a no tener nada, a empezar a encontrar cosas en lugares donde uno jamás en la vida se hubiera imaginado. Por ejemplo, nosotros, bueno, no sabíamos ni siquiera dónde más ir a buscar porque no había, digamos, Biblioteca Nacional no había. En la biblioteca de la universidad, pues había como 2 libros y ya. Y nosotros empezamos a decir, ¿y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Estamos aquí. Y un día se nos ocurrió que tal vez la Junta de Protección Social tenía una biblioteca o algo. Ajá. Y pues ahí dando vueltas nos encontramos que sí tenía un archivo. Wow. Llegamos al archivo. Usted no tiene una idea de cómo era ese archivo. O sea, era un desorden terrible. Yo no sé si ahora lo tendrán más ordenadito, digamos, esperaría que sí. Pero en ese momento era un desorden espantoso y llegó un señor y en su tiempo libre, digamos, como que se iba ahí como a ordenar los papeles y todo. Y le dijimos que estábamos buscando sobre el sanatorio. Sí, aquí tengo. Y empezó a sacar papeles y cosas. Y nosotros fascinados, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esto? Ahora tomémosle fotos y ahí un montón de información. Wow. Bueno, luego también el Archivo Nacional, ¿verdad? Que tiene un montón de información, pero es abrumadora. Y también información de todo tipo, porque ahí puede encontrar desde cuentas hasta ya cosas ya más históricas, ¿verdad? De la conformación del lugar. Entonces, por eso le digo que hay que... O sea, queda mucha investigación por hacer. Que, digamos, los objetivos nuestros eran algo muy puntual, relacionado a la construcción del edificio, lo que pasaba allá adentro. Pero si alguien quiere hablar tal vez sobre cuestiones económicas, dinámicas económicas en el país para esa época, con relación, digamos, a la creación de hospitales, eso sería algo bien interesante, digamos, me parece a mí. Y ahí, como hicimos,
de información como tal. Fue llamativo porque con el pasar del tiempo, bueno, como dice Montserrat, cuando yo me integro con ellas en el 2009, con Montserrat, con las compañeras, en ese 2009 nos hemos dado cuenta hasta la época que realmente todo el mundo conoce sobre el sanatorio y todo el mundo, o casi la totalidad, por decir así, en esa frase tan amplia, tiene información sobre el sanatorio. Tiene una foto, tiene un recorte de periódico, tiene un familiar que estuvo en el sanatorio, pero sin embargo, como al pasar del tiempo se fue olvidando, se fue perdiendo el sanatorio dentro de, no sé, dentro de ese misticismo, como dijimos al principio, ¿verdad? Esa idea de buscar más bien fantasmas en lugar de la parte histórica, entonces todo el mundo lo ha dejado de lado. Y ahí se ha quedado ahí oculto las ideas. Y cuando, como hizo Monse, cuando fuimos a los primeros archivos y nos van sacando y nos van mostrando que hay cosas nuevas, y hay cosas nuevas, y cosas nuevas, era maravilloso, porque hay un montón de líneas que no sabíamos. Incluso esa pregunta de cuando empezamos, y que Monse dice que fue muy satisfactorio, en realidad desde el primer día, porque ahorita la contamos con mucha felicidad, que fue así, y es así, pero desde el primer día tuvimos ahí unas piedrillas en el zapato, porque desde la unión de la arqueología con la antropología social, eso causó un poco de revuelo ahí en ese momento de la carrera. ¿Cómo iba a hacer una investigación de las dos subdivisiones de la antropología en Costa Rica? Mucha gente nos decía, no, es un trabajo solo de historia, no es un trabajo realmente de antropología social y menos de arqueología. Entonces fue muy, muy satisfactorio todos esos detalles que con el pasar del tiempo logramos solventar y logramos obtener información. Sí, y de hecho ustedes se involucraron dentro del equipo de trabajo, creo que fue un profesor, un docente que es del área de historia. Sí, ¿verdad? Pues creo que también ustedes lo vieron de una forma muy holística, o sea, bastante integradora, y eso ayudó mucho al proceso de investigación. Quiero que nos cuenten sobre ese señor que nace en 1852, que es el que le da el nombre al sanatorio. Si no me equivoco, ustedes me corrigen, son los expertos, especialistas en esto. Padre salvadoreño o padre costarricense y madre salvadoreña, el señor Carlos Durán Cartín. ¿Qué encontraron porque a veces la gente dice el sanatorio Durán, pero ni siquiera se detiene a quién, por qué Durán, ¿verdad? O el sanatorio, simplemente, sanatorio. Y el nombre a veces pasa desapercibido, pero, o sea, lo que ocurrió ahí lleva el nombre de alguien que fue el que impulsa, el que lleva, ¿verdad?, la batuta para construir esto, pero definitivamente es todo un personaje, una historia bellísima, digno de hablar unos minutos de él, ¿verdad? No minutos, por horas, yo sé, pero ¿verdad?, en un espacio como estos cortos, ¿verdad?, darle su lugar. Don Carlos Durán. Ahí ahora, Carlos, que mencionas al nombre del doctor Durán, don Carlos, me robo, nos robamos unos minuticos cuando comenzamos a hablar de la figura del doctor Durán, y lo que vos decís es totalmente cierto. Primero se oculta entre nombre sanatorio o sanatorio Durán y listo, ahí va. Sí. Y se olvida quién es esa persona. En la historia como tal del propio sanatorio hay dos médicos que son, creo yo, las piedras angulares de lo que fue el sanatorio Durán, o sea, de lo que pasó, de los avances en la medicina y de la capacidad que se tuvo de un hospital de avanzada en la Costa Rica de principios del siglo XX, que fue claramente el doctor Carlos Durán Cartín, y el segundo doctor, que pongo segundo por cuestiones simplemente cronológicas, claro, que a veces puede estar inclusive primero, que sería el doctor Raúl Blanco Cervantes. Esos son los dos doctores que, inclusive el doctor Raúl Blanco Cervantes, nosotros siempre vacilamos porque en la tesis, cuando hicimos la tesis, no le dimos el valor que el doctor Blanco Cervantes tuvo para el sanatorio. Realmente no se lo dimos. Inclusive en las conclusiones de esas cosas que cuando uno está mandando vato, digamos, ¿verdad? Y pasa el tiempo y se da cuenta de esos horrores que hace a veces investigando.
Nos dimos cuenta de ese detalle, que no lo pusimos en el lugar que era. Entonces son los dos médicos. Y ¿cómo se llama? Y voy a tratar de juntarlos. Claramente el doctor Carlos Durán Cartín, presidente de la República, una figura sumamente mediática para la época, el único que ha sido 3 veces, espero que sea así, el único que ha sido 3 veces presidente de la República, el doctor Carlos Durán, el diputado también, su línea principal de medicina, a veces la gente quiere pensar que fue la tuberculosis, y realmente no lo fue. Su línea principal como tal fue, ¿qué se puede decir? Sí, la línea principal era la búsqueda de una cura sobre la anquilostomiasis, porque la anquilostomiasis como tal sí atacaba más cercano todavía al pueblo costarricense, y en ese lado al pueblo que era la parte económica que estaba levantando. Pero solo para hacer ahí una acotación, la anquilostomiasis es una enfermedad que se produce por unos parásitos que se llaman anquilostomas, que se meten por la planta del pie. Entonces estamos hablando de principios del siglo XX, bueno, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde la mayoría del pueblo costarricense andaba descalzo. Entonces este señor, bueno, empieza toda una lucha para calzar a la gente, que fue una lucha muy fuerte, porque hay gente que se resistía absolutamente al cambio, no podía. También está el tema de que tenían ya callos en los pies, no soportaban el cuero, ¿verdad? Cuero, porque no existía, ¿verdad? Tenisitas o tal, todas las comodidades que tenemos ahora. Exactamente. Zapatos de cuero, duros, medias tampoco, era directo, ¿verdad? Sobre el zapato. Entonces era una lucha muy fuerte, y los niños se morían mucho por eso, mucho por esos parásitos. Entonces se alojan en el intestino y es una enfermedad muy, muy fea, digamos. Los niños podían, esos parásitos pueden llegar al cerebro y, o sea, atacaba mucho a los niños, y no quiere decir que los adultos no lo padecieran también, ¿verdad? Pero tal vez ya por ser más grandes y todo, entonces tal vez no se vieran tan afectados. Pero la mortalidad infantil por eso era muy alta. Y también luchó mucho por erradicar, bueno, él quería erradicar la desnutrición. Y incluso esa línea, el de lo del calzado, ni siquiera el doctor Durán logra convencer a la población, porque como tal es hasta los 40, con el gobierno de Calderón Guardia, que se logra ya buscar convencer a la población, ¿verdad?, de calzado. Pero entonces el doctor Durán viene con esa idea principal después de sus estudios en Europa, y sumado a esa perspectiva de la anquilostomiasis, él viene también con la línea de la asepsia, que es un punto muy importante, y la antisepsia, que en el país no se estaba manejando. Viene con ideas muy innovadoras médicas para colaborar en este caso con el San Juan de Dios, con el Hospital San Juan de Dios, y con todo alrededor de lo que es. Pero eso es una parte bien, bien importante, digamos, entre los aportes del doctor Durán, y es que, por ejemplo, en la actualidad mucha gente se queja del alcantarillado, digamos, de San José, pero no se está tomando en consideración, digamos, que ese alcantarillado, de hecho, fue planificado y testado por el doctor Durán para una población de San José de hace más de 100 años. Completamente otra cosa. Entonces, el crecimiento es exponencial, y claramente ese alcantarillado ya no da. O sea, más allá de que hay basura, ¿verdad?, que todo lo demás, pues ese alcantarillado está planificado para un San José muy diferente al que hay ahora. Claro. Y no se ha modificado. O sea, los cambios que se han hecho son, pues obviamente, cambios a veces como pasa en este país del siglo XXI, ¿verdad? Cambios en el momento. Los primeros tanques que el doctor Durán, o sea, cuando se construyen con esa idea del tanque de captación de aguas y toda esa cuestión, estaban cerca de lo que es ahora el Calderón Guardia, el Hospital Calderón Guardia. Ahí están ubicados. Entonces, todo eso, como dice Montserrat, estaba pensado para una población. Exacto, pero en la parte de la antisepsia y la asepsia, y tiene que ver con los protocolos que se siguen, que ya uno ni siquiera los piensa en un hospital, digamos, esta cuestión de lavarse las manos,
de ponerse guantes, todas esas cosas, uno ya es súper normal que los médicos, ¿verdad?, se tienen que poner guantes para operar y que llegan con mascarilla y con el pelo recogido. No. Sí, me acuerdo que leíamos algunos textos que había escrito el doctor Durán en la revista médica, en donde me imagino como un muchacho recién graduado, horrorizado de llegar al hospital, ¿qué se llama? San Juan de Dios. En San Juan de Dios, y que la sala de operaciones era un piso de tierra. Ese hombre casi se muere cuando vio eso. Y que operaban sin guantes. Impresionante. Y que ni siquiera manejaban, por ejemplo, un anestésico, digamos, como un o alguna carampada, sino que casi que operaban así, casi que despiertos. Y en la sala común, o sea, no tenían una sala de operaciones. Como tal. Y que ahí mismo, en la sala general, donde estaban el resto de pacientes, estaban operando. Entonces, el porcentaje de éxito en una operación era muy bajo. Y luego de eso, esa fue como la, por decirlo, una perspectiva, como dice Montserrat, la juventud, digamos, del doctor Durán, muy por encimita, obviamente, muy por encimita, pero la unión con el sanatorio, y ahí sí, ahí comenzamos, la unión con el sanatorio es sumamente llamativa, porque antes de que el doctor Durán se metiera con la intención de la construcción de un hospital, ¿verdad?, de un lugar que se dedicara solamente a la tuberculosis, el doctor Luis Pablo Jiménez, también otro doctor conocido, muy conocido, de la familia Jiménez, también muy importante en el San José de esa época y todavía en el San José de ahora. El doctor Luis Pablo Jiménez era quien, siendo más joven todavía que el doctor Durán, porque ya cuando estamos en los principios del siglo XX, ya el doctor Durán ya es un señor, ya está grandecito, por decir de una manera, y el doctor Luis Pablo Jiménez era joven, y él fue quien, hasta el momento, como contamos de los datos que hemos encontrado, quien da la pista de la necesidad de construir un lugar para ubicar a todos los pacientes con tuberculosis, sean adultos, sean mujeres, jóvenes, niños, niñas. Lo interesante es que Luis Pablo Jiménez propone que el lugar para construir su hospital sea San Lucas, la isla San Lucas. Wow. Por ahí que comienza también la unión de las leyendas urbanas que siempre decimos. Sin embargo, igual pensamos todos nosotros que por ser un médico bastante joven, tal vez no se le dio mucha pelota, como se dice en buen tico, a lo que Luis Paulino decía. Sí. ¿Qué pasa? En esa primera década se le enferma al doctor Durán una de sus hijas de tuberculosis. Y entonces el doctor, teniendo los medios y el conocimiento, se la lleva para Estados Unidos a que ahí reciba el tratamiento esta hija. Y ahí es donde el doctor Durán, consideramos nosotros, hace ese giro y ve la importancia y la necesidad de que en Costa Rica haya un sanatorio. Exacto. Entonces, un sanatorio. Y entonces se viene con la idea de construir un sanatorio. Se une en 1915 en el gobierno de don Luis Alfredo González Flores, se une junto con el diputado Manuel Gutiérrez Coto, como abogado de él, y entre los dos, desde la parte jurídica y la parte de la medicina, hacen el primer proyecto para llevarlo a la asamblea de una manera, con la idea y era así la intención de construir el sanatorio. Y ahí comienza como ese cierre de quién es el doctor Carlos Durán Cartín. Impresionante, y empieza entonces exactamente, vamos a construirlo. De hecho, me encanta que mencionen este hecho que curiosamente, ¿verdad?, es trágico en la vida del doctor Carlos, aunque la hija logra curarse, logra reponer su salud, su estado de salud, sanarse, pero él también en Estados Unidos, y para hablar de la construcción, se inspira en un centro de Estados Unidos para lo que él quiere hacer acá. O sea, no fue como tanto como me lo voy a imaginar y nunca he visto nada. No, por dicha él tenía recorrido, tenía mundo, ¿verdad? Pero curiosamente él también ve un centro allá y dice, algo así es lo que quiero hacer acá. Por ahí va, ¿verdad?, la historia.
Sí, es correcto. Eso ha generado como algunas confusiones por ahí, porque en algún texto por ahí se escribió, vamos a ver, la hija del doctor Durán la llevaron al Liberty Sanatorium, que queda en Nueva York. Bueno, quedaba, porque la mayoría de esos hospitales ya no existen. La llevaron al Liberty y por ahí se sugirió en alguna publicación que el sanatorio se ha inspirado en el Liberty, pero eso no es cierto. Cuando ya él se pone, digamos, sobre la marcha de que vamos a construir, este señor emprende un viaje a Estados Unidos para ir a ver el sanatorio, para ver cómo funciona, para ver los planos, para ver cómo están estructurados, para traerlo para acá. Y al final, al parecer, el que más le gustó fue el Edwood Sanatorium, que se queda en Maryland. Quedaba. Eso es bien interesante porque hay una página sobre este sanatorio que la pueden encontrar ahí en internet. Okay. Y siempre hace referencia al Sanatorio Durán porque realmente sí se parecen bastante. Wow. Entonces él se trae los planos, pero como nosotros decimos, pues los hicieron aquí a lo tico, porque al final ese sanatorio es un lugar cercano al mar, digamos, es un sanatorio de costa. Wow. Y el Sanatorio Durán es un sanatorio de altura. O sea, habían diferentes niveles en donde se podía posicionar un sanatorio. De acuerdo como a la corriente teórica, médica, digamos, que estuviera cada grupo médico, pues hay unos que consideraban, digamos, que el estar más cerca del mar, eso ayudaba más, digamos, a la curación de la tuberculosis pulmonar, mientras otros decían que si los subían, ¿verdad? Entonces eso los ayudaba más. Otros decían que a una altura media, ¿verdad? Pero eso era, digamos, yo considero en parte de acuerdo a las características como de cada país. Porque hay países, digamos, que son muy altos, muy fríos, entonces decían, no, aquí hay un montón de tuberculosis, hay que tirarlos a la parca, que lleven sol, porque aquí hay mucho. Pero aquí, digamos, aquí hay de todo. Hay mucha altura, hay media, y hay muy baja, y en todo lado había. Entonces, más bien, y la lógica que siguieron fue decir, bueno, en las partes más altas, la gente está como más rosadita, ¿verdad? Como que se enferman menos, entre más arriba están como que se enferman menos de tuberculosis, y agarraron y subieron el sanatorio, aunque eso no fue la única razón. Esa fue como la razón técnica, pero también hubo una disputa ahí, digamos, al mejor postor, porque a la abuela también quería que le pusieran el sanatorio allá, para más cercanía y todo, y a la abuela es un lugar caliente. Claro. Entonces ellos empezaron, ¿verdad? Cada municipalidad ofrecer, lo mejor, al final ganó la de... ¿Quién da más? Ganó la de Cartago, y lo más divertido es que todo lo que ofrecieron no lo dieron. que eso es muy normal también, ¿verdad? En nuestra idiosincrasia costarricense, que sucedan esos detalles. Increíble. Y cuando ya se deciden, ¿verdad? Que van a ponerlo en la finca Los Horcones, en Tierra Blanca de Cartago, ¿verdad? Aunque ahí hay otra vez, como dice Monserrat, otras veces leyendas urbanas, es la división territorial de la propia finca, porque resultó que al final de cuentas, cuando la pusieron, toda estaba ubicada en Tierra Blanca, pero con el pasar del tiempo empezaron a ver las divisiones geográficas como tales, los límites entre cada distrito, y resulta que la mitad de la propiedad está en el cantón de Oriamuno, o en el distrito de Oriamuno, y la otra mitad está en Tierra Blanca, pero son ya cuestiones problemáticas del siglo XXI. En ese momento no se pensaba. Sí. Y muchas de las ideas de, como decíamos, ¿verdad? De cómo taparon, ¿verdad? Esa venta al mejor postor de la ubicación del lugar fue producto de la cercanía con la línea del tren Atlántico, cercanía, entre comillas, ¿verdad? Pero cercanía a la línea del tren Atlántico, y todo lo que era, primero, cercanía a la línea del tren Atlántico, lo que iba a dar la municipalidad de Cartago como tal, y luego que la comunidad de San Rafael
de Ojo de Agua, parte de Alajuela, empezaron a hacer protestas que no querían que estas personas infectadas de tuberculosis estuvieran cerca de sus poblados. Que también eso es muy común en esa enfermedad de tuberculosis. Entonces terminó ganando Tierra Blanca, como lo vemos ahora. Y el giro, como dice Montserrat, y el giro a la tica que se usó es que los planos que se traían sí daban para ponerlo, pero ese sanatorio era o la estructura de ese sanatorio, la intención principal era que hubiera aire por todo lado, que entrara el aire frío, bueno, no frío, porque allá no era frío, ¿verdad? No, era aire caliente que venía del mar, ¿verdad? Porque estaba posicionado cerca del mar. Y la brisa. Claro, y llegan y lo ponen en esa montaña donde hace un frío de muerte. Sí. Entonces dijeron, no, esto aquí hay que cambiarlo porque no se puede, esta gente si no se nos muere de tuberculosis se nos va a morir congelada. Realmente la temperatura puede bajar a menos tanto, digamos, dependiendo de la época del año. Y estamos hablando de actualmente, ¿verdad? Con toda la parte del calentamiento global. Correcto. Imagínense hace 100 años cómo podía ser frío ahí. Crudo era eso. Sí. Sí, un dato también valioso de lo que uno, o quien existe, cuando uno puede ir ahorita a visitar el sanatorio, las edificaciones que son relacionadas con el de Leeuwenhoek son las que en este momento se encuentran cerradas por reparación. Entonces es lo que se le considera como el edificio principal, el de madera, y los dos de los costados. Esos son los tres. Pero los de los costados ya no existen. Ya exactamente. Los tres de esa línea original. El único que queda como tal es el edificio central, el de madera. Ese es el que es copia de Leeuwenhoek. Que abre en 1918, pero no con el nombre Carlos Durán. Correcto. ¿Verdad? Abrió como el Sanatorio Carit. Muy interesante esto, ¿verdad? Que no surgiera, que no arrancara banderazo de salida, Sanatorio Durán, sino Carit. Sí. Que tenemos un centro médico con este nombre también aquí en San José. Sí, pues usualmente, digamos, uno no hace algo y le pone el nombre de uno, ¿verdad? Cuando sí, muy presuntuoso sería, sí. Sí, entonces el doctor Durán le puso el nombre de su amigo, que el doctor Carit era amigo de él. También fue un médico muy importante para la época. Eran como amigos, ellos sí se le pusieron el nombre. O sea, no hay como una cuestión como más allá, porque igual nosotros no hemos encontrado, digamos. Porque el doctor Carit, la línea de él era la parte ginecológica, ¿no? De obstetricia y todo eso, por eso está el hospital de la mujer, la maternidad Carit. Correcto. Y arrancan en 1918 un sanatorio que atiende no solo hombres, no solo mujeres, sino es diverso. Hay mujeres, hombres, pabellón para niños, bueno, de todo. En ese momento no había pabellón para niños ahí. Todavía no, en el 18. No, el pabellón para niños se instaura mucho después, varios años. Sí, el pabellón para niños ya arranca con esa otra figura que mencionábamos, que es el doctor Raúl Blanco Cervantes. Entonces es sumamente importante porque Blanco Cervantes, él me parece que quiso quedar escondido en la historia, entre comillas, digamos, pero hizo una revolución, si se puede usar ese concepto, médica en el caso del sanatorio. Entonces, el sanatorio abre con, si mal no me equivoco, con 80 camas, 40 camas para hombres, 40 camas para mujeres, cada pabellón separadas, obviamente. Lógicamente, ¿verdad? Dice, mucho orden. Cada pabellón y su lugar su lavandería, sus comedores, áreas de recreo, si uno puede ponerlo entrecomillado, ¿verdad? Porque también es una cuestión de esa enfermedad que estaba pasando, pero con eso, digamos, comienza el sanatorio de 1918. Y se amplía hasta la llegada del doctor Rojas, que eso ya es en los 20, donde comienzan los primeros giros de la estructura, ¿verdad? Y ahí comienza una etapa de puro crecimiento para el centro médico, ¿verdad? Todo fue crecimiento. Y también creo que hay algo que me gustaría comentar, y es que en ese momento no gozaban
el pueblo costarricense de las garantías sociales como ahorita, en donde contamos, ¿verdad? Con todo esto que nos cobija en la parte médica. Entonces tuvo que idear un modelo diferente, ¿verdad? Para poder sostenerse. Todos los hospitales en ese momento pues trabajaban básicamente todos eran privados. Por eso se generó, por ejemplo, el San Juan de Dios, que históricamente ha sido para pobres, para personas pobres. Sí. Sí. Bueno, todavía no estaba el Calderón, ¿verdad? El Calderón se hizo mucho después. Pero por lo menos el San Juan de Dios sí se hizo para personas pobres y era financiado por juntas de caridad. En Costa Rica había un montón de juntas de caridad, había una junta de caridad en Limón, había una junta de caridad en Guanacaste, aquí en el centro había una en San José, había una en Cartago, y ahí estaba toda la gente de plata, ¿no? Las señoras de abolengo, como dicen. De abolengo. Estaban ahí y que hacían fiestitas en el club, ¿no? Para recaudar dinero para los pobres y qué sé yo. Tanta alcurnia. Ellos conseguían dinero. Sí. Que de todas maneras no les faltaba, ¿no? Muchos eran cafetaleros, venían arrastrando fortunas desde... Algo importante también para que se puede subrayar es que el doctor Durán, a pesar, digamos, de ser el artífice, la figura pública más importante en esa construcción, en ese banderazo, cuando él llega, él no se convierte en el director del lugar. Él se vuelve el presidente de la junta directiva, lo cual llama mucho la atención, y yo pienso que ese es otro detallito, como otra marquita en lo visionario que era el doctor Durán, que él prefirió poner a personas que sí estaban tal vez más familiarizadas con el combate de la tuberculosis o con la enfermedad, antes que ponerse él como figura de director o de dirección. Sí, el primero como tal, si más no me equivoco, fue don Luis Paulino Jiménez, el médico que estábamos mencionando anteriormente. Entonces él hace el giro, el doctor Durán hace el giro y trae a don Luis Paulino y lo posiciona ahí. Pero él sí se convierte entonces el que maneja los dineros. Porque, como decía Montserrat, como tuvieron problemas en la parte de a la hora de las cosas prometidas en la construcción, entonces él empezó desde la asamblea a buscar poner impuestos, una solución muy normal, impuestos en muchos productos como los licores, de ese estilo, para ayudar más allá de Montserrat de las líneas económicas de la Junta de Caridad, y ahí entonces hacía esa especie de bolsa para poder siempre seguir girando. Y lo principal, el cobrar a los pacientes. Y ahí nace el término de la cura de trabajo. La cura de trabajo vamos a ver, eso es parte de la cura sanatorial. Es un concepto que ha tenido la historiadora Vivian Solano. Muy interesante porque combina varios elementos. Dentro de la cura sanatorial está la cura del trabajo. Entonces, usted llega al sanatorio, digamos, la tuberculosis en parte se genera, bueno, por el bacilo, ¿no? Que se le mete a uno en el cuerpo y tal, que puede haber variedades muchísimas, digamos, de tuberculosis, pero aquí en el sanatorio solo se trataba la tuberculosis pulmonar. Ok. Y eso es muy importante, porque eso tiene que ver con una hipótesis que nosotros tenemos también sobre el leprosario que estaba en Curridabat. Entonces, la cura sanatorial consiste en que usted llega desnutrido, flaco, porque tiene mucho que ver con el hacinamiento, ¿verdad? La falta de sol, ¿verdad? Todas estas cuestiones relacionadas muchas con la pobreza. No quiere decir que solo las personas pobres enfermos, porque muchísima gente con mucho dinero se enfermó también, sino con ciertos, digamos, estilos de vida poco sanos, digámoslo así. O sea, estar muy pegado con otra gente, comer mal, tal vez tomar mucho licor, ¿verdad? O sea, esta cosa. Sí.
Desenfrenada. Sí, sí. O también de falta de recursos, porque exacto. sí, usted no tiene con qué comer, ¿cómo va a tener una dieta balanceada, verdad? Muy importante eso. Más en la Costa Rica de aquella época. Por supuesto, si había niños que se estaban muriendo de hambre, era algo muy grave, ¿no? Entonces, lo primero era llegar al sanatorio y se le aplicaba primero la cura sanatorial, que consistía en darle a comer y ponerlo bien gordito, bien rosado. La gente, la tuberculosis genera que la gente se va muy pálida, casi transparente. Dicen la literatura, digamos, los libros, que se ve la piel súper blanca, muy descoloreada. Entonces, la idea era que subieran de peso, que se pusieran así como más cortoncitos y ya, que tomaran baños de sol, que literalmente tiraban a la gente a solearse ahí fuera, envueltos en una sábana, porque igual en ese lugar hace frío aunque haga sol. Claro. Y se quema uno bien fuerte, y aún así no tiene calor. Es terrible. Tomar sol, comer mucho y descansar mucho. Eso es lo básico, digamos, de la cura sanatoria. Luego, por otro lado, está la cura del trabajo, que ya una vez que ya usted recuperó fuerza, ya usted está ahí, entonces ya usted se empieza a aburrir, que ya se siente mejor. Sí, ya se siente bien. Ya está más fuerte, pero igual sigue estando enfermo. Entonces lo ponían a trabajar. ¿A trabajar qué era? Trabajar en el huerto, porque el sanatorio siempre fue autosuficiente. Tenía su granja, tenía sus verduras ahí sembradas, entonces tiraban ahí a la gente a trabajar al campo, a ir a sembrar papa o no sé qué podían sembrar, lo que sea que sembrar, o a sembrar, hacer el jardín, hacer cosas para que no estuvieran ahí todo el día, ¿verdad? Que ya se sentían bien, pensaban que estaban sanos, pero todavía estaban enfermos, digamos, podían contagiar a los demás. Es muy interesante porque se habla de todo esto que se ofrecía dentro del sanatorio. No solamente era un tratamiento clínico propiamente, sino había todo un abordaje, ¿verdad? Algo integral. Pero, y mencionan ustedes en la investigación, había hasta una pulpería en el sanatorio. O sea, cuesta imaginarse estas cosas, pero había una pulpería inclusive, y la gente, ellos podían pagar todo con moneda, es cierto eso, todo eso es verdad. Puedes imaginar el concepto de pulpería en un hospital, ¿verdad? Ajá, exacto. Y además un hospital donde se supone que es una enfermedad terrible, contagiosa, estigmatizada, donde nadie quiere llegar, más bien porque está lejos mejor, y ese es uno de los puntos de por qué estoy tan alto, el lugar de cuentas. Pero esa llegada a la pulpería comienza a mostrar dos factores que son dos parteaguas, digamos, que son los que hacen eso. Que es primero la llegada a las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, los 30, y sumado a eso, vuelvo otra vez y repito, aunque para que hagamos un poco de subrayado, la mano del doctor Blanco Cervantes. Pero es que realmente es muy, muy importante. O sea, el doctor Durán es muy importante porque es el que logra la creación de este lugar y los primeros años y todo eso está bien. Y es muy importante. Pero es que el doctor Blanco Cervantes fue una persona, o sea, un pilar, no solamente en la parte de tuberculosis, sino en la salud pública de Costa Rica en general, del año 30, aproximadamente, hasta al final de sus días. Sí, el doctor Blanco Cervantes, por ejemplo, llega a estar metido como ministro ya en sus últimos años, ¿verdad? Como ministro de salud del último gobierno de José Figueres, ya en los 70. Hasta ahí estaba la importancia de Blanco Cervantes. ¿Y por qué, como dice Monserrat, por qué lo recalcamos? Porque él es quien verdaderamente busca más allá de esta cura de trabajo y cura sanatorial, darle una visión de una cura integrada, porque él sabía que y ahí comienzan los cambios, esa revolución que mencionábamos antes médica, porque ella trae la idea de que los pacientes deben de comenzar a tener protocolos médicos,
que no tiene que quedar como a la libre, entre comillas, sino sí. ya tiene que pasar por un periodo X. Y resulta que ese periodo que trajo el doctor Blanco Cervantes, que es lo que vemos ahora en la realidad, es un periodo de donde tienen que hacerle 1, 2, 3 pruebas y hasta que verdaderamente dé negativo, en ese caso por tuberculosis. Y vea que es muy interesante porque pareciera que estamos hablando del coronavirus y resulta que estamos hablando de tuberculosis de siglo, del principio del siglo XX. Y hasta que dieran 2 o 3 pruebas podía salir esa persona del sanatorio Durán. Y entonces ese periodo de tiempo, a veces entre prueba y prueba, pasaban 3, 4 meses en el sanatorio Durán. Y ahí el doctor Blanco Cervantes empezó a decir, no, esto es un mundo. Necesitamos darle o proveerles a estas personas también lo máximo de comodidad que puedan tener, aunque sea estando en este lugar de encierro sin ser un concepto carcelario, pero sí un lugar de encierro. Y entonces ahí es donde comienzan a proveer de la pulpería. ¿Qué se conseguía en la pulpería? Se le llamaba pulpería, como nos decían nuestros informantes en su momento, pero realmente era un lugar de un abastecimiento de productos de limpieza, cepillo de higiene personal, cepillos de dientes, jabones, un paño, pantuflas, una pijama, que es lo mismo como ahora en los hospitales. Uno llega a un hospital, para que ninguno caigamos, pero uno llega a un hospital y lo que le dan es la bata y todo el resto se lo lleva la familia. La familia. Entonces era eso mismo. Pero, por ejemplo, hace 10 años que nosotros empezamos esta investigación, había que proyectarse a ir al sanatorio. Realmente, para ir a agarrar un bus, había uno como cada 2 horas. Y llegaba uno a tomar el bus y le decían, no, yo no subo hasta el sanatorio, yo llego hasta Tierra Blanca. Wow. Y entonces había que quedarse en Tierra Blanca y después de ahí agarrar a pie hasta llegar al sanatorio. Qué pesado, qué duro. Estamos hablando de 2009, 2010. Si lo traemos para atrás, exactamente a 1910, bueno, ya en este momento, cuando llega el doctor Blanco Cervantes, los 30, de cada los 30, pero estamos hablando que igual, 1930, 1940, que el acceso al lugar era más complicado. Vea que todavía en esos primeros años la carretera hacia Los Cañiras no se ha construido. Gracias a la empresa de doña Adela, viuda de Jiménez e hijos. Doña Adela Gargullo. Gracias a la empresa de doña Adela es que se construye. Entonces era muy difícil. Y los mismos familiares de quienes estaban ahí no llegaban tan seguido, a pesar de que se podía visitar a los pacientes. No llegaban, por lo cual entonces se comienza a poner ciertos lugares que le brinden productos a estas personas. Pero igual, sea como sea, eran productos vendidos. Entonces lo típico de las pulperías, si uno no podía pagar, se lo apuntaba en una libretita y ahí a final de mes tenía que ver cómo pagar. Y moviéndonos en esta línea de tiempo donde vamos brincando y saltando un poco, al final del sanatorio, la última época, ya los 60, 70, el sanatorio tuvo 2 pulperías. Una que siempre era como el abastecimiento de productos de higiene personal, pero la segunda que fue por poco tiempo, esa sí fue una pulpería en todo el sentido. Era una pulpería de chicles, golosinas, chocolates, porque estaba dedicada principalmente para cuando las familias salían de la iglesia, ahí hubo una capilla, las últimas décadas, una capillita, cuando salían de misa, entonces tentaban a todos los chiquillos con productos de dulces y de confites y ahí pasaban. Y esto es algo que también me agarro de este comentario, digamos, de esto que mencionaba, de los brincos, para señalar algo muy importante que a veces sucede, y es que dependiendo de con quién hable uno sobre el sanatorio Durán, muchas veces la gente no conoce la totalidad de la historia, ni siquiera nosotros, así empezamos a decirlo al principio, falta mucho por investigar, pero hay situaciones, espacios, ideas que dependiendo del momento en el que uno estuvo en el sanatorio, lo conoce de una manera o de otra. Entonces es muy divertido a veces hablar con tal vez adultos mayores o que le dicen a uno está entrevistando y uno le pregunta por tal espacio y le dicen, no, ahí solo hubo una pulpería, porque resultaron que conocieron la primera época.
Exacto. Le dicen, no, ahí no, muchachos, usted está equivocado, no sea mentiroso, ahí se hubo tal cosa. Y es bonito porque son esos conectes históricos, digamos, que se tienen, que uno, ¿cómo se llama? Va viendo en el tiempo de esos cambios para poder entender que el sanatorio hay mucha información que todavía falta por investigar. Definitivamente. No querías perder el hilo y que te acordara de lo que ocurrió en Curridabat, del Rosario de las Mercedes. Y ahí tenían eran pacientes con lepra. Ahora, la parte interesante es la siguiente. En el sanatorio solo se trataba la tuberculosis pulmonar, como estaba comentando, pero resulta ser que la tuberculosis, así como dice su nombre, en la parte de los pulmones se ve como manchas, digamos, cuando toman la radiografía, manchas, se ve así, pero uno le puede dar tuberculosis en la piel, le puede dar tuberculosis en huesos, en cualquier parte, digamos, le puede dar hasta cerebral, en los ojos, en cualquier parte. Entonces, nosotros tenemos la hipótesis, claro, no, en realidad no la hemos investigado esa línea, pero creemos, digamos, que puede ser que algunos pacientes que metieron al leprosario tal vez pudieran haber tenido tuberculosis, eventualmente. Wow. Además, el leprosario es mucho más antiguo que el sanatorio Durán. Uh-huh. Entonces, antes de que siquiera se le diera pelota a la tuberculosis como tal, ya la lepra estaba, si eso está registrado desde la Biblia, ¿no? Es viejísima esa enfermedad. Exacto, milenario. Sí. Y ese leprosario de las Mercedes, también como el sanatorio, igual tristemente poco investigado. Definitivamente. Es cierto que la moneda que se utilizaba en estos dos lugares se les hacía una perforación a la moneda para tener un control de este dinero que se usaba entre enfermos, entre pacientes. Correcto, sí. Sí, en el museo del Banco Central hay un par de muestras de esas monedas. Se llaman monedas horadadas. Horadas. Es el hueco. El hueco es cuando lo horada, digamos. Parte del protocolo que ellos querían y el control, ¿verdad? El Estado. Exacto. Porque en la primera parte, digamos, del siglo XX, antes de que entrara Blanco Cervantes, pues todavía no había un conocimiento científico, puntual, digamos, de qué es la tuberculosis. Todavía estaban en esa etapa previa donde vamos a apartar a esta gente. Exacto. Vamos a apartar a esta gente porque todavía no sabemos bien ni siquiera qué es lo que genera esto, ¿verdad? Todavía no están tantas investigaciones de los microbios, de microorganismos y todo esto, que incluso mucho, digamos, la tuberculosis, igual que la lepra, siempre estuvieron marcados mucho por esta cuestión religiosa, de castigo, seguro que esta familia hizo algo malo y por eso toda esta gente está enferma de lepra o de tuberculosis, de castigo divino y tal, porque realmente no había una base científica casi ya más rigurosa de saber qué es lo que está pasando y cómo lo vamos a tratar, ni para la tuberculosis ni para ninguna enfermedad. O sea, ahí ellos iban más o menos, ¿verdad? Los que salían vivos y los que no. Ahí más o menos. ¿Cómo se va construyendo algo? ¿Cómo la parte científica también viene a aclarar muchas dudas? Ahora, quiero hacer hincapié en algo y que me ayuden para ir apuntalando hacia cierre de la entrevista de hoy. Soy enriquecedora y uno no quisiera dejar de hablar de esto. Hay mucho de qué hablar. Y es que este centro gozó de varias administraciones públicas, ¿verdad?, que tenían cierto enfoque y entonces que le permitieron como crecer al sanatorio, ¿verdad? O sea, gozaron de varios gobiernos que debido a su visión, misión, plan, lograron calzar, ¿verdad?, de una manera muy estratégica en el desarrollo, en el crecimiento del centro médico, hasta su cierre en la década de los 70, ¿verdad? Que cierre técnico a nivel médico, ¿verdad? Porque él sigue funcionando ya no como un centro médico muy interesante, en lo que luego se convierte. Pero sí me gustaría que contaran al oyente acerca de esto, de esas administraciones, ¿verdad?, que ayudaron, ¿verdad?,
al desarrollo del centro médico hasta su cierre en la década de 70 y en lo que se convierte a posterior. De verdad que está genial ese comentario porque nos sirve para volver a hacer ese conecte con lo que hablaba el doctor Durán. Porque en este caso de Blanco Cervantes. Porque cuando Blanco Cervantes llega a los 30, ahí podemos ver, el sanatorio comienza con Alfredo González Flores, con el gobierno de don Alfredo González Flores. Don Alfredo González Flores siendo una persona sumamente visionaria, un gran economista, gran profesor, y bueno, viene luego el caso de los Tinoco, sumamente también investigado, ¿verdad? Viene ese cortecito y empiezan a dar ahí como unos pequeños tumbos, pero todavía en ese momento, digamos que el sanatorio como tal estaba cubierto bajo el ala del doctor Durán. Durán fallece a mediados de los 20. Entonces todavía está ahí cubierto, ¿verdad? Esta edición médica. Cuando el doctor Durán fallece, ahí donde seguidito primero viene el gobierno de don León Cortés Castro. Viene el que es ya 36 al 40, viene el gobierno de León Cortés, y este es otra de esos brinquitos que ha tenido la oportunidad de que el sanatorio siguiera siendo un lugar de excelencia. Porque la visión del doctor, la visión de don León Cortés Castro, como le decían al propio gobierno del cemento y la varilla, fue ayudar en cuestiones de obra pública. Y entonces ahí sí cae Blanco Cervantes y se apoya de esas ideas o utiliza esas ideas para invertir económicamente hablando en la ampliación del sanatorio Durán. Porque esa ampliación de cuando sale el pabellón de niños y niñas, cuando aparece el pensionado de señoras, porque antes solo estaba pensionado de señores, pensionado de señoras, pensionado de señores, la ampliación del pabellón de hombres, también ampliación del pabellón de mujeres, todos esos detalles, que es lo que en la realidad vemos ahora cuando llegamos al sanatorio Durán. Bueno, vemos entre comillas, ¿verdad? Lo que se puede observar, pero lo que uno llega a ver al sanatorio actualmente es la mano del doctor Blanco Cervantes. Y el punto aquí importante es que a pesar de que cambiaran los gobiernos, León Cortés, el doctor Calderón Guardia, José Figueres Ferrer, así sucesivamente nos vamos, a pesar de que cambiaran los gobiernos, Blanco Cervantes hace un movimiento genial y maravilloso, que es que él se convierte en la persona sobre la cual giraba todas las directrices relacionadas con la tuberculosis en Costa Rica. Entonces se convirtió en el director del preventorio de Coronado, que era dedicado a tuberculosis, a los niños de tuberculosis, en el director del Sanatorio Durán, se convirtió en el director del Hospital Antituberculoso, eso a mediados de los 50, se convirtió en el director del dispensario antituberculoso. Entonces todo giraba alrededor de él. Y como nos decían en su momento, quien era bajo este concepto era de la mano derecha de él, un gran médico como don Lenín Sáenz. Don Lenín nos decía que la fuerza de convencimiento que tenía Blanco Cervantes hacía que, a pesar de quienes estuvieran alrededor, ministros, políticos, presidentes, igual lo que él decía se hacía. Entonces, eso hizo que realmente el sanatorio pasara de ser un centro maravilloso, genial, a ser este lugar de excelencia médica relacionada con la tuberculosis pulmonar, como decía Montserrat. Entonces, ahí donde no importaba quién estuviera, ¿verdad? Cuál administración estuviera, siempre la figura de Blanco Cervantes giraba alrededor. Tan es así que en la realidad, cuando llega la década de los 50 y vienen los avances en la medicina respecto de la tuberculosis, disminuyó montones la estancia de pacientes en el sanatorio Durán. Blanco Cervantes decide, años antes, ya previniendo esta cuestión, construir un hospital antituberculoso en San José Centro para no trasladarlos, ahorrando dinero en transporte, ahorrando dinero en medicamentos, en estancia, todos esos detalles. Pero todavía no lograba convencer como a la gente. Entonces se mantuvo con los dos lugares hasta que ya de verdad se logra hacer el cierre a finales de los 70. Pero cuando se logra hacer el cierre a finales de los 70, ya no con el doctor con el doctor Blanco Cervantes como director, sino con el doctor Nicolás Mesa Páez, quien es el director que cierra el sanatorio Durán como tal.
y da el traspaso a lo que se convirtió luego, ¿verdad? Entonces, hay en esas cuestiones de administraciones gubernamentales del país, siempre estuvo Blanco Cervantes dando vueltas ahí, presente. Y por eso, como Monserrat decía, tristemente ha quedado como en el olvido, ha quedado ahí guardadillo, por X o Y cuestión, pero es una figura muy importante en San Antonio. Y es otra de las líneas que valdría investigar mucho al doctor Blanco Cervantes relacionado con el sanatorio. Qué tremendo, y quiero dar el paso a esto. ¿Cómo luego se convierte este centro histórico excepcional en un centro reclusorio para menores? Y funciona por muchos años. Esta edificación comienza a albergar menores, ¿verdad? Y más bien va en detrimento de la edificación y de todo lo que, ¿verdad? En un momento sirvió. Fue un momento gris más bien, ¿verdad? Un momento como la etapa última y muy gris del Sanatorio Durán. Es una de las cosas que yo creo que causan más confusión, digamos, en este inmueble, porque el inmueble se tuvo que modificar, o sea, tenía todas las estructuras hospitalarias, la gente no está encerrada, o sea, igual que ahora, usted lo interna en un hospital, usted no está encarcelado ahí, está ahí para mejorar su salud y usted se puede ir. Claro. Tiene que informar y pasar un montón de protocolos y todo, ¿verdad? Pero no le pueden decir a usted, no, definitivamente no sale, usted puede salir si quiere. Sí. A diferencia, pues, de una cárcel, ¿verdad? Porque justamente esa es la lógica, usted se va. Entonces, tienen que cambiar toda la estructura del sanatorio. Wow. Para que la gente no salga, para que la gente no se vaya. Qué increíble. Y ahí es donde realmente se vuelve tan lúgubre, tal vez, el lugar, en muchos espacios. Ahí uno puede encontrar, por ejemplo, unas puertas de metal que tienen una mirilla en la parte de arriba, y yo he escuchado a la gente decir, es que aquí torturan a los pacientes. Ajá. No, estas puertas son mucho posteriores, o sea, son mucho después, hasta esta época carcelaria. Hay unas partes, digamos, que los cuartos no tienen, o sea, están todas tapadas las ventanas, entonces no entran ni siquiera luz. Posiblemente algún cuarto de castigo, qué sé yo. Bueno, esa es otra línea de investigación, digamos, ya la parte del reformatorio y la cárcel que hubo ahí. Ya andar un poco más. Nosotros le hemos dado algunas pinceladitas, digamos, como para cerrar el uso del lugar, digamos, y principalmente para poder entender los cambios en el inmueble, porque eso era, digamos, una parte del proyecto de investigación que hicimos, en donde realmente no nos calzaba el tema de que fuera un sanatorio, están tratando pacientes y tal, y nos encontramos con unas puertas y unos cuartos todos cerrados, unos grafitis todos raros ahí en las paredes. Entonces, ¿qué es esta cosa? Esa última etapa, que es la de los 70s y 80s, es la que vino conectado con el cambio de manos a UPA Nacional, ¿verdad? Cuando UPA Nacional obtiene el espacio, el inmueble. Entonces, como es lo más reciente, es lo que realmente se guarda más en el imaginario. Y como decíamos, la gente va, lo visita, ve esos detalles que no calzan con un sanatorio, y entonces comienzan todas las leyendas urbanas. Maltrato, vejaciones, fantasmas, brujería, cuanto uno quiera pensar relacionado con el sanatorio. Ese es el problema, el problema principal que se tiene, porque no lo fue así. Incluso es llamativo la realidad, digamos, del cierre del sanatorio en enero del 73, e inmediatamente, ya en febrero, casi que el mismo febrero del 73, ya estaban pasando el primer el reclusorio para menores varones, casi que un reformatorio como tal, ya lo estaban pasando. Entonces también fue a la marcha, casi que a golpe de tambor, los propios cambios que se hicieron, y de verdad sí se ven notoriamente. En este momento, si uno llega al sanatorio, hay dos puntos importantes que se notan más esa mezcla.
esa mezcla entre la presencia del reformatorio y digamos que la desaparición del sanatorio, que es el primer piso del pabellón de niños y niñas, que luego terminó llamándose pabellón de mujeres y niños. Que es el edificio el más largo. Exacto. Largo. El largo, exactamente, largo de 2 pisos, que está hecho en otro material, toda la cosa. El que incluso se vuelve más simbólico cuando la gente lo ve, porque es más extenso. En el primer piso, todo el primer piso tiene grafitis, y es lo que Monse decía, y grafitis que dicen primarios 81, y ahí los apodos. Me acuerdo, por ejemplo, zombie, amor de madre, cuánto apodo uno piensa, y uno dice que es tan raro. Ahí se ve uno de esos cambios, ahí se ve también puertas con mirilla carcelaria, y el siguiente edificio ni se nota más el cambio, pero en este momento ese edificio no se puede ingresar porque UPA Nacional lo convirtió en como un centro de excelencia, entonces solo ellos pueden ingresar. Era el pabellón el pensionado de señoras, que es el edificio que tiene una forma como de L, que igual está en la pura entrada, como un L rosado, el edificio, sí, que le dicen el edificio rosado. Ese edificio también alberga grafitis ya ocultos por una pintura, pero todavía se dejan ver quienes tienen posibilidad de ingresar, ¿verdad? En lo que sería la planta alta, porque la planta baja está totalmente en obra gris, y además la planta alta tiene ese sí tiene todavía 3 espacios carcelarios completamente, espacios pequeñitos, porque cuando estuvo el reformatorio, ese edificio, fue el lugar donde se encerraba a los muchachos más problemáticos que hicieran alguna falta. También hay que recordar que si eran chicos, porque eran menores de edad, que llegaban, hasta máximo 17 años. Entonces, eso como estamos diciendo, realmente fue la etapa gris del sanatorio, y la que tristemente queda más en la retina. ¿Y por qué también? Porque cuando estaba el sanatorio, lo que cubría los alrededores del sanatorio realmente en algunos lados eran arboledas, arbustos, o sea, las cercas que separaban eran algo más hermoso, más allá de la propia enfermedad. Pero cuando ya se vuelve la cuestión carcelaria, lógicamente viene también con su sistema de simbolismos. Entonces ya no son árboles, ya son cercas, ya son alambres de púa, mallas, ya son inclusive los puestos de control que tenía el sanatorio, ya se convierten en puestos de control con gente armada, policías. Entonces todo es como que no se entiende muy bien por qué se hizo este giro, ¿verdad? Para quienes desean hablar o buscar más sobre esta parte, hay un libro pequeñito del gobierno de José Figueres Ferrer, donde se hace el traspaso de la propiedad, traspaso del Ministerio de Salubridad al Ministerio de Seguridad, en donde se dice que lo que se va a hacer más bien es cambiar un lugar de recuperación de enfermos a un lugar de recuperación de personas en el carcelario, digamos. Pero aún así se ve lo que se obtuvo, ¿verdad? Lo que quedó del lugar. Y esto es lo que genera la mayoría de leyendas urbanas del propio espacio, porque también, y eso es un punto importante, lógicamente no se llegó a llenar al máximo la capacidad del lugar. Exacto. No es lo mismo tener capas a tener ya chicos de 4, 8, 10 años corriendo, queriendo jugar en espacio. Eso es un tema, a mí me parece que es un tema muy interesante, hasta la misma perspectiva, digamos, de la delincuencia, digamos, de la niñez también. He visto por ahí algunas tesis que hablan sobre los cambios en la perspectiva de la niñez, porque como estaba diciendo Pablo, digamos, podían tener niños de 4 años. ¿Como qué tipo de delito podría hacer un niño de 4 años? O 6 años, como para estar en un reformatorio. Claro. Tan lejos, ¿verdad? De la sociedad como tal, de los centros urbanos, ¿verdad? Quiero entrar al cierre de este episodio y me desplazo al 2014. 2014,
se hace la declaración de patrimonio arquitectónico. ¿Estoy bien? Se logra. Eso es un gran punto, una victoria. Quiero que nos comenten, nos den su opinión acerca de esto que se logra en el 2014. Bueno, no se niega, o sea, no, que jamás se piense que nuestro poquito silencio antes es una crítica. No, que nos alegra, nos encanta. Luchamos mucho por eso, luchamos muchísimo por eso. Desde nuestro pequeño granito de arena, que fue pues, nuestra investigación, nuestra tesis, lo que hemos hecho luego también, los cursos libres que hemos dado sobre el sanatorio, siempre estuvimos con la gran intención de que se declarara. Sí. Por X razón nunca pasaba, nunca no se había dado, ¿verdad? Por X razón. Pero nos encanta que se declare lo que, y sí, lo hago a título personal, aunque yo sé que realmente es el título de los dos. Pero la crítica principal es, mira, es un complejo de edilicio. O sea, la declaratoria tiene que haber sido para todo, no solo para un par de edificios. Título personal, nada más. Pero nos alegra mucho, nos alegra montones que haya sido, nos alegra montones que esa declaratoria, que luego el mismo año, creo que fue el siguiente año, el sanatorio logra ganar, porque ya tiene el siguiente año, perdón, en 2014, 2014 logra la declaratoria, que costó mucho, pero también en el gobierno de Guillermo le da el interés, y en su momento el Ministerio de Cultura también se interesan y lo hacen, se animan, esa es la buena palabra para rescatar, nadie se ha animado, se animan a declararlo, y eso es algo genial. Al año siguiente, en el 2015, inmediatamente gana el concurso Salvemos Nuestro Patrimonio. Esto hace que, por ejemplo, en este momento se haya podido restaurar la cocina, el edificio de la cocina, y que ya en este momento está en funcionamiento, y ya quienes van al sanatorio, en este momento no, ¿verdad? Pero esperando salir de toda esta situación, quienes lleguen al sanatorio van a poder disfrutar de una comida. También se le invierte dinero en baños que antes no tenía, porque quienes pudieron conocer el sanatorio en la época en la que nosotros fuimos a investigar, o mucho más antes, sabían, volviendo a la palabra, lo lúgubre que se veía y lo triste que se veía. Ahora es un lugar que se ve iluminado, se ve hermoso. También el Ministerio de Cultura está invirtiendo en lo que es la remodelación del edificio original, del edificio que es del primer edificio, del edificio que es similar al Eudud. Entonces, es una con otra, es muy alegre eso que se está haciendo, que así hay que seguir apoyando las fuerzas vivas del cantón, principalmente de Cartago, pero todo el país tiene que tratar de meterle ganas, pero sí nos hubiera gustado que hubiera sido todo el lugar, porque también vimos cosas terribles, o sea, no fantasmales, nada de eso, no. Nada de eso. Vimos cómo fueron destruyendo en un momento edificaciones que estaban ahí. Estaba una de las casas de los médicos, de los médicos, y la vimos donde la destruyeron. Entonces, nos alegra montones, es algo que se luchó, es algo que todas las personas que estuvieron ahí involucradas, nosotros en nuestra manera, todos los que estuvieron involucrados, lograron su objetivo, pero se puede hacer más, todavía se puede hacer más. Qué importante, me encanta este cierre que hacen. Ahora, me gustaría, si ustedes quisieran recomendarle a algunas personas que nos escuchan y que quieren investigar acerca de, o ampliar, que ustedes les interese que ampliaran de forma de investigación, ¿verdad? Porque siempre hay mucho más. ¿Qué les sugerirían? Que podrían irse por este u otro camino para ampliar más lo que ustedes hace muchos años empezaron, y se logró uno de los objetivos, la declaratoria, no completa, ¿verdad? Claro, pero bueno, todavía puede ser, ¿verdad? Que algo más se pueda lograr, no sabemos. Pero, ¿qué más le podrían decir a la gente? Mucha gente, eso es un lugar de mucho interés, que llama mucho la atención. ¿Qué le dirían a la gente? ¿En qué área, en qué línea podrían extender aún más el proceso de investigación en Carlos Durán, el sanatorio? Tenemos cosas que la gente dirá, pero ¿qué es eso histórico? Por ejemplo, empaques de productos, de lo que hablamos de la pulpería,
empaques de productos de los 70, 80, que ahora para mucha gente pueden ser coleccionables, está eso, bueno, ahí están, son parte de la colección. Piezas, diferentes frascos de las cuestiones médicas que había. Esa es una línea para investigar, muy maravillosa. Nuestros socios de animales probablemente parte de la dieta, ¿no? Entonces se puede hacer investigación en ese sentido para determinar exactamente cómo está conformada la dieta de las personas. Y también que de verdad que todas las personas que nos estén escuchando no crean, porque a veces esta perspectiva academicista muchas veces se vuelve un bloque, para muchas personas lo vuelve un bloque y lo vuelve un muro, pero no crean que o sea, sin querer ofender, ¿verdad? También parte de la academia o algo que pueda pasar, pues no hay idea, pero que cualquier persona puede interesarle algo y que llame la atención y sentarse a hacer una investigación. Claro, lógico, hay rigores de rigores. Yo no estoy tratando de falsar ni de tirar piedra ni nada por el asunto, pero sí que cualquier cosa se anime. Tal vez a veces, como esta colección es arqueológica, entrecomillado, o sea, no entrecomillado de que no sea, sino sí es arqueológica, pero que no lo veamos solo de esa línea. Puede sacar, como dice Montserrat, líneas de economía, líneas de las artes, líneas de bellas artes. Hay tantas cosas que se pueden obtener. Y el sanatorio, lo que hay que ver primero es quitarle el velo de ese misticismo para que cuando uno lo corre, observa la importancia tan grande que tiene el lugar, que uno puede sacarle de todo. Tanta investigación. Falta mucho, por ejemplo, también investigación arquitectónica que se puede hacer, reconstrucciones. Incluso, digamos, ir viendo el uso de espacios en los diferentes momentos históricos. Es una investigación fuertísima, súper compleja, pero que se puede hacer podría ser muy satisfactoria, dar unos resultados bastante interesantes, digamos. Yo creo que sí, porque la reutilización del espacio en el sanatorio es constante. Se estuvo abierto, ¿cuánto? Como sanatorio, Carita y Durán, 55 años. 55 años. Fíjense cuántos cambios de la utilización del espacio se hizo ahí. Un día aquí se usaba para guardar los medicamentos, otro día era la oficina de un médico, a los 2 años era ahí, no sé, donde se retiraban medicinas, no sé. Es difícil, ¿verdad? Pero yo creo que sí se puede hacer por lo menos un periodo de tiempo largos, tal vez, no sé. Nosotros tenemos algunos, pero como lo mismo, era que decía Pablo antes, a la gente a veces se enoja porque uno dice, bueno, en X época, por ejemplo, en los 70 esto se usaba, por ejemplo, como una escuela. No, aquí nunca fue la escuela, aquí era la casa del médico. Sí, también era la casa del médico, también fue la casa del médico. Pero eso fue en tal época, nunca, siempre fue. ¿Verdad? La gente también hay que ser un poquito más flexible de que los datos, este tipo de datos no son estáticos, digamos. Hay que contrastarlos, ¿verdad? Hay que aprender que a lo largo del tiempo las cosas cambian en el pico. Y el hecho, por ejemplo, que haya estado, digamos, en un lugar, en una oficina, no quiere decir que en 50 años estuvo ahí siempre. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero eso yo creo que es una investigación muy interesante. Me gustaría mucho que alguien tal vez la desarrollara. Y yo creo que sí, me robo esas palabras, o le sumo a mí esas palabras de Montserrat, el hablar con la gente, el entrevistarlos. Hay tantas historias del sanatorio, más allá de los objetos, hay tantas historias del sanatorio que al final de cuentas están ahí y se sabe que la historia oral es tan efímera, tristemente, porque se va rápido. Entonces, quienes tengan gente de familiares, amigos, vecinos, vecinas, que estuvieron o que saben algo del sanatorio, sería muy bueno eso, recolectar su información, grabar, escucharles, porque eso también ayuda muchísimo a seguir poniendo el sanatorio en el lugar que merece estar.
Claro, cuántas anécdotas, cuántas historias en derredor, ¿verdad? De un centro histórico, ya para todos los costarricenses, para todas las personas que habitan en este país. Realmente, y para el mundo, quiero decir eso, porque cuánta gente viene de otras latitudes y nos visita y ven el centro y quedan fascinados también con lo que encierra. Y espacios como estos les ayudan todavía a explorar, a viajar en el tiempo, ¿verdad? Y poder entender por qué esa puerta es así y qué es lo que nos queda ver ahora, ¿verdad? Pero realmente es enriquecedor que profesionales como ustedes ahonden en estos temas y nos regalen información más estructurada, más ordenada, que nos permita entender nuestra historia, pero desde diferentes perspectivas, una visión integradora, y realmente nos enorgullece. Muchas gracias a Montserrat, muchas gracias Pablo Arquero, porque realmente ha sido una entrevista y nos extendimos bastante. No tengo más palabras para agradecer, simplemente que a veces uno quiere decir mucho, pero yo creo que un muchísimas gracias, ¿verdad? Logra transmitirles todo esto desde acá a la distancia, y yo creo que esta es la información que necesitamos divulgar todavía más, ¿verdad? Con mucha más fuerza, que a veces realmente la gente quiere oír, la gente no solo quiere ir al sanatorio, quiere pasar un rato ahí, sino se interesa por toda esta información, ¿verdad? Que está ahí. Gracias infinitas. Tanto ustedes como yo seguro decimos, mira, esto tal vez nos faltó mencionar, tal vez más adelante, ¿verdad? Podamos también hacer otro contacto. Muchísimas gracias, que pasen una muy buena tarde realmente, y decirle al oyente que estuvo con nosotros acá también, que espero que hayan pasado un muy buen rato también disfrutando de toda esta entrevista. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.